Hoy tenemos en Voces con nosotros a un abogado y escritor que él nos hablará qué actividad o pasión puede más en él, si hay alguna que es más poderosa que otra. Es titular del bufete jurídico Cruzado y Asociados y acaba de publicar Nadie podrá quererle como yo, con la editorial Espasa. Bienvenido, Juan Pedro Cosano, a Voces. Gracias, Lorena, un placer. Juan Pedro, las dos caras de un hombre, el derecho y la literatura, ¿hay alguna que pueda más? Bueno, son, como yo digo, tengo ahora dos oficios. Hay uno que es el que me da de comer, que es la abogacía. Llevo ya muchísimos años en la abogacía. Disfruto con los juicios. Muchas veces digo que un juicio largo, estos juicios de un mes, de 2 meses, me gusta más que un crucero. Aunque realmente lo que me hace gozar es conocer nuevos mundos, nuevas épocas, diferentes tiempos, diferentes personas. Es la literatura, ¿no? Llevo toda la vida escribiendo, pero realmente mi acceso al mundo editorial se produce en 2013-2014, cuando ganó con Planeta el premio Abogados de novela. Desde entonces, pues, publico regularmente con ellos y realmente la literatura me hace muy, muy feliz, ¿no? Durante un tiempo de mi vida, pues me dedico a sumergirme en otra época, en otros personajes, en otro mundo. Y disfruto muchísimo, sin olvidar que mi principal dedicación es la abogacía. Pero bueno, intento sobrellevar ambos oficios con voluntad de disfrutar al máximo de ambos. Desde luego, sí que vemos o percibimos de vez en cuando al abogado en sus novelas y sobre todo aquí en Nadie podrá quererle como yo, a través de la figura también de Francisco Antonio de Bances y Candamo, que había estudiado leyes además de ser escritor. Sí, pues curiosamente, Bances y Candamo, a quien se conoció en el siglo como Candamo a secas, fue un personaje real, fue un personaje real y además muy conocido en su época. Es quien sustituye a Calderón de la Barca, nada más y nada menos, como dramaturgo del rey, como escritor de cámara del rey, como a él le gustaba llamarse. Es un personaje real que tuvo que ser un personaje muy curioso, a quien convierto en protagonista de esta novela, y es a quien el rey Carlos II, sin nadie en quien poder confiar, le encarga que investigue la muerte de su esposa María Luisa de Orleán, que fallece con 26 años, y le encarga que descubra si fue o no fue envenenada. Y a raíz de ello, pues conocí a este personaje muy desconocido hoy en día. Nadie ha oído hablar de Candamo. Hay ya profesores universitarios en España que están intentando recuperar su figura y su obra, pero que es un personaje muy, muy curioso y el lector se va a encontrar con él en las páginas de esta novela, e incluso muchas de las cosas que se cuentan acerca de él, como por ejemplo que fue tiroteado, ocurrió en la realidad. No es una invención, no es una licencia literaria del autor, ocurre en la realidad, al igual que ocurre que tiene que salir de la corte finalmente y dedicarse a otros menesteres, como la novela se cuenta. Lo que le decía antes, es el disfrute de encontrarse con estos grandísimos personajes olvidados por la historia. Absolutamente. Además, este personaje a lo largo de toda esta trama va evolucionando y también una vez que muere María Luisa o a raíz de la muerte, o no sabemos si es una consecuencia directa, usted me lo dirá ahora, cambia un poco hacia un teatro político, como usted bien dice, más reivindicativo, más como que necesitaba sacar algo dentro de él. Sí, le voy a responder sin intentar caer en la revelación del secreto, ¿no? En el spoiler, como se dice hoy en día. Exacto. Efectivamente, Candamo, todo esto se cuenta en la novela y es parte de la trama. En su obra final, Candamo también muere envenenado y muy joven, ¿eh? Es curioso. Eso no es ningún descubrimiento, puesto que es algo histórico. Candamo se adentra en la crítica política, en la crítica mordaz a la corte, a la nobleza de la época, y tiene que ser mandado por el rey como administrador de rentas. Curiosamente, a uno de los sitios donde se le manda es a Jerez, de donde yo soy, ¿no? Las casualidades de la vida. Todo esto me sirve para componer la trama, para darle realidad a la trama. Curiosamente, como decía antes, muchísimas de las cosas que pasan en la novela, el tiroteo de Candamo,
la destitución de los embajadores del Imperio y de Francia tras la muerte de María Luisa de Orleans, su caída en desgracia, son cosas que realmente ocurren en la realidad de aquellos tiempos y que yo uso para tejer la trama de esta novela. Y como figura central, además de María Luisa, aunque muere muy joven, siempre está ahí, está presente a través de, bueno, pues de esta investigación y también del propio rey, de Carlos II. Pues ese Carlos II, ese rey personificado al que nos acercamos a través de los sentimientos que le provoca esa ausencia. Permítame que lea cómo él habla de sí mismo y de lo que fue su reinado a través de su libro. Voy a recuperar algunas páginas, no vamos a desvelar tampoco nada, pero dice: el rey contempló el cielo de Madrid, un cielo encapotado, melancólico. Se dijo que había llegado el momento que tanto había anhelado y a la vez tanto había temido en los últimos días, la hora de saber la verdad, el instante de enfrentarse a los entresijos de la muerte de Lisi. Se preguntó, como había hecho casi cada hora de los días previos, si no era mejor dejarlo todo como estaba. No necesitaba más problemas, más quebraderos de cabeza, no sabía si iba a poder seguir resistiendo. Su reinado había sido un ejercicio continuo de resistencia. La vida no le había dado sino eso, la obligación de resistir. Resistir ante la salud escasa, resistir ante las pócimas de sus médicos, resistir ante las endebleces de su cuerpo, resistir ante las dificultades del reino, resistir ante las intrigas de sus nobles, resistir ante la penuria económica, resistir ante el acoso exterior, resistir, resistir, resistir. Luego, cuando llegó Lisi a su vida, desde que la contempló aquella mañana en Quintana Paya, con ella llegaron a su existencia cosas que jamás pensó que se hallaran en el mundo, que se pudieran experimentar: la risa, los goces mínimos pero inconmensurables, los silencios cómodos, compartir con agrado las cosas nimias y encontrar en ello la felicidad y la alegría de sentirse hombre, hombre de verdad, hombre completo, capaz de complacer a una mujer. ¿Y eso lo he escrito yo? Eso lo ha escrito usted. Qué bonito, ¿no? Es precioso y es lo que se va sintiendo a lo largo, que se va conformando casi de manera corpórea, esa unión contra todo pronóstico entre María Luisa de Orleans, la nieta del rey Sol, del rey de Francia, Luis XIV, y Carlos II, visto como monstruo deforme, el hechizado, le llamaban, y tantos otros motes. Es cierto, cuando el rey Sol le ordena a su sobrina, la hija de su hermano, que tiene que casarse con el rey de España, y ella pregunta y le dicen cómo era el rey de España, un ser deforme, un ser, se decía que era el más feo que habían visto los siglos. Ella pues viene a España como quien va a galeras, ¿no? Poco a poco, y eso es real, se enamora de ese ser deforme, de ese ser contrahecho, pero que tiene que tener algo en su espíritu que enamora a una niña posiblemente muy hermosa, aunque los retratos que nos han llegado de ella, algunos, no parecen que le hagan justicia a la hermosura que se describe por fuentes contemporáneas. Se enamora del rey y, de hecho, en su lecho de muerte le dice: muchas mujeres podrá tener su majestad, pero nadie podrá quererle como yo. Ese es el título de la novela. La figura de María Luisa de Orleans está presente en toda la novela, aunque ella fallece al principio de la misma. Y junto a ella está la figura de Carlos II, un rey que resistió, un rey que mantuvo durante muchos decenios, el tiempo de su reinado, el imperio español a flote. Otros reyes posteriores que han tenido un mucho mejor trato por la historia, por ejemplo Fernando VII, se rinde ante Napoleón, cede sus derechos dinásticos, al igual que su padre, ¿no? Y en cambio la historia no ha sido tan injusta o tan cruel con ellos como lo ha sido con Carlos II. Carlos II era como era, efectivamente, era un ser enfermo, pero resistió. Y yo creo que esas frases que pongo en su boca no tienen que distar mucho de lo que él sintió en aquel tiempo. Con toda su endeblez física, con toda su enfermedad, con toda su mala estructura física, pues supo resistir y supo mantener a flote el imperio español y a salvo de las otras grandes potencias europeas como Francia, como Inglaterra, como su mismísimo cuñado Leopoldo, emperador de Alemania. No fue tan mal rey. Él supo rodearse de los mejores y supo gobernar España y hacer las reformas que España precisaba en esa época. Creo que hay muchos estudiosos ya, muchos historiadores, que le están haciendo justicia a esta figura
tan tristemente tratada como fue la de Carlos II, el hechizado, que no estaba hechizado ni mucho menos, era una persona perfectamente normal. Y yo misma me he sentido culpable muchas veces al referirme a él, ¿eh? Así que su libro también nos hace reflexionar sobre lo injustos que somos muchas veces ante la apariencia o lo que percibimos de manera superficial en otras personas. Esa es la profundidad también de Nadie podrá quererle como yo. Esta obra yo la he visto compuesta primero como si fuese una obra de teatro y va derivando hacia un tablero de ajedrez de manera muy estratégica, que a lo mejor es el investigador, abogado que vive en usted el que consigue crear ese tipo de ambientes, ir construyéndolo de esta manera. Comenzamos con el primer capítulo, una mujer se asoma a esa Madrid de los Austrias como si fuese un barrido de cámara, nos está mostrando lo que ella ve en el exterior y lo que ella siente en el interior con algo que ha ocurrido. Y el segundo episodio ya conocemos a Cadamo, ya su teatro de los teatros, esa obra inacabada, que dejó inacabada, toda esa reflexión también de la literatura, metateatro en la obra. Y poco a poco, como le iba diciendo, a medida que es colocado en el ajedrez como el investigador, muy a su pesar, e incluso a pesar de Carlos II en algunos momentos, porque quizá tuvo más éxito del que él esperaba, del que el rey esperaba en sus pesquisas. Y luego llega todo ese movimiento de ajedrez con todos esos personajes maravillosos de la corte. El proceso de documentación ha sido amplio y arduo. Imagino, ¿qué es lo que más le ha sorprendido de todo ese proceso, de descubrir a toda esa, si me lo permite, fauna, y me lo permiten ellos, de nobles, de médicos, de boticarios, de físicos, de bufones, de dueñas, de todo eso? Todo ha sido muy bonito. Era una época que yo personalmente desconocía. Yo soy un apasionado de la historia, pero me gusta más la historia antigua, sobre todo la historia de Roma, me apasiona. Mi primera novela allá en los años 80 fue Hispania, ambientada en la Cádiz del siglo I a.C. Conocía poco de Carlos II, del último Austria, y la verdad es que me fascinó el mundo de aquel tiempo, y me fascinó la cantidad de fuentes y documentación que tuve a mi poder, desde cartas íntimas hasta documentos contemporáneos que hablaban de lo que sentían los reyes de aquella época. Por ejemplo, ahí en la novela se trae a colación una carta una carta secreta que le envía Luis XIV a su sobrina María Luisa de Orleans, donde le da instrucciones acerca de cómo comportarse en el trono español. Bueno, pues esa carta es real, esa carta existe y se puede leer a través de la documentación que he podido manejar. Lo que más me ha sorprendido es que parece que lo que yo estoy contando es verdad, que lo que yo cuento en la novela pasó realmente, porque hay tantos detalles que se han puesto al servicio de la novela que parece que es que lo que cuento sucedió en realidad. Como le decía antes, el pistoletazo a Candamo, la visita al pudridero real, que se cuenta, pero que sucedió en realidad, aunque en un tiempo algo diferente. El cese de los embajadores, lo que pasa con los ministros del rey. Parece que todo lo que yo estaba contando o lo que tenía en la cabeza sucedió en realidad porque muchos episodios históricos se pusieron al servicio de la novela. Fue lo que más me sorprendió, la curiosidad de la vida. El mismo hecho que Candamo posteriormente tiene que huir de Madrid, parece que es una consecuencia real de la trama de la novela, ¿no? Bueno, y también su capacidad de hilarlo todo y sintetizarlo. La teoría del envenenamiento no es tan disparatada en absoluto. De hecho, hay incluso hasta indicios a lo largo pues a través de biografías, como usted bien explica, y del propio padre, el Monsieur, el padre de María Luisa, que también tenía sospechas. Que podían, pero bueno, tampoco es tan disparatado porque estábamos bastante acostumbrados. Bueno, en esa época no era tan extraño. Incluso Catalina de Médicis pues ha pasado a la historia como la gran envenenadora. Los venenos existían y estaban a la orden del día. Sí, de hecho todos los reyes tomaban triacas. La triaca no era sino un remedio contra un futuro envenenamiento, era tomar hoy en día hierbas medicinales o incluso venenos en pequeñas cantidades para hacerse inmune al veneno. Curiosamente, y también ocurre en la realidad, María Luisa de Orleans fue advertida en varias ocasiones por los embajadores franceses de que podía ser envenenada en España. Y su padre, Monsieur, le suministraba triacas, remedios contra el veneno.
Pues curiosamente la que debía llegar en diciembre, ella muere en febrero de 1689, la que debía llegar en diciembre nunca llegó. Nunca llegó. Es otro indicio más que se pone al servicio de la novela. Yo cuando busco el personaje de la novela, cuando me encuentro con María Luisa de Orleans, lo primero que leo es la biografía de Maura, que se escribe del duque de Maura, que se escribe pues, en el siglo XX ya, 250 años después de la muerte de María Luisa de Orleans, y pese a que es una presunta biografía, realmente todo el libro está dedicado a intentar convencernos de que María Luisa de Orleans no fue envenenada. Y si eso sucede 250 años después, es que cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Y a partir de ahí, pues, estuve investigando. Yo llegué a convencerme, he hablado con forenses, tenemos ahí la autopsia de María Luisa de Orleans, el informe de la autopsia está ahí, ¿no? Ella tenía los pulmones negros, tenía sangre en el tórax, que no son consecuencias de una intoxicación alimentaria, que fue lo que los médicos diagnosticaron. Lo que se cuenta su boticario, Raymond Verdier, lo que se cuenta acerca de lo que dice la novela, realmente lo dijo, están sus informes disponibles ahí, ¿no? Yo tengo muchas sospechas de que efectivamente María Luisa de Orleans pudo ser envenenada. España necesitaba un heredero, un príncipe, un sucesor. Y María Luisa no se quedaba preñada. No era culpa suya, evidentemente. Carlos II posiblemente fuera estéril, sino impotente, ¿no? Es verdad que le costó consumar su matrimonio. Se decía la coplilla esa, París, bella flor de lis, que en aflicción tan extraña, si París, París a España, si no París, a París. Tenía que desaparecer. La única forma de desaparecer, no existía el divorcio, evidentemente era muriendo para que otra reina pudiese ocupar su lugar y darle un heredero a España, lo que no sucedió, ¿no? La muerte de María Luisa de Orleans fue una muerte estéril, como era a lo que de lo que a ella se le acusaba, una muerte sin sentido y estéril. Yo tengo muchas sospechas de que María Luisa de Orleans fue en efecto envenenada. Se nos acaba el tiempo, pero no me puedo ir sin que me hable un poquito de un personaje que es Catalina Cuoto, porque hay dos personajes ficticios que son para mí la sal y la pimienta de la trama. Hernando Contreras, perdón. Hernando Contreras Cortés, porque estaba pensando en Pizarro de Sotiga o novela, sí. Pero no tenemos tiempo de hablar de ella, de modo que me centro en esta. Hernando de Contreras y Catalina Cuoto. Se ha inspirado en las mujeres que lo rodean, en alguna mujer en especial, porque es la chispa, el motor también muchas veces que ayuda a avanzar al escritor. Catalina Cuoto, en efecto, junto con Hernando de Contreras, a quien hago hijo bastardo del famoso capitán Alonso de Contreras, de quien se dice que se inspiró en él, en Pérez Reverte, para crear su Capitán a la Triste. Catalina Cuoto y él son los únicos personajes realmente importantes que son de ficción. Los demás son personajes reales que se ponen al servicio de la trama. Catalina Cuoto es una persona entrañable. Es un personaje que a mí me encanta, me fascina. Es una actricita de apenas 20 años con una intuición natural que, como se dice en la novela, muchas veces la intuición es más importante que la ciencia como base de la inteligencia. Realmente, en aquella época que andamos, y vuelvo a la realidad histórica que andamos, tenía una mujer, tenía una novia, y de hecho tiene un hijo con ella. El nombre de esa persona o bien no ha quedado en las fuentes, o bien yo no he sabido encontrarlo. No sé cuál de las dos cosas es lo que realmente sucede, pero realmente existía alguien al lado de Candamo y tuvo un hijo extramatrimonial con él, ¿no? Yo creo a Catalina Cuoto, que es una figura, me encanta. En todas mis novelas la mujer tiene un papel fundamental, porque no podía ser de otra forma. La mujer no es la sal y la pimienta del mundo, la mujer es el origen del mundo, ¿no? Catalina Cuoto es un personaje que va a fascinar al lector, sin duda alguna. Se merece incluso mayor tiempo y mayor protagonismo que el que tiene en la novela. Eso iba a decirle, que a lo mejor algún día pues un anexo. ¿Quién sabe? A nadie podrá quererle como yo una preciosa novela histórica, novela ficción, pero con grandes datos históricos y con personajes entrañables y maravillosamente construida. Muchísimas gracias, Juan Pedro. Ha sido un placer de verdad, y ya estamos esperando su siguiente aventura literaria, que seguro que la hay, porque una vez iniciado esto no se puede dejar, ¿verdad? Es un gusanillo que te pica constantemente. Gracias a ti y gracias por el trabajo que haces en pos de la literatura y por esa pasión que se ve que desbordas
por las novelas, por la literatura y por todo. Gracias por todo lo que contribuye a que la gente lea, que es lo fundamental. Si la gente leyera más, no sucederían muchas de las cosas que están pasando. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Muchísimas gracias de nuevo por todo este tiempo maravilloso. Muchas gracias.